pensado en su publicación antes del 8 de marzo. El 8 de marzo, con todo lo que supone también de movimiento proabortista en la medida en que lo lidera especialmente pues el feminismo radical, ¿no? Bueno, pues este artículo eh, traía una reflexión publicada por Mary Eberstadt, que es una de las más influyentes estudiosas de la revolución sexual y de los desastres culturales, ¿no?, que esta revolución sexual ha supuesto para la familia. Bueno, y ella, en enero de este año, había publicado en la revista First Things, con el título de 6 reglas, ¿no?, para los militantes pro vida, pues unas reflexiones de cómo llevar adelante la lucha por la vida. Son consejos, por lo tanto, a todas las militantes pro vida, ¿no?, a todos aquellos que pues, nos sentimos parte de esa causa pro vida. ¿Cómo llevar adelante esta lucha? Bueno, como digo, el que deseo verlo con más detenimiento, está publicado el 4 de marzo de este año en Religión y Libertad. Yo hago un breve resumen. 6 consejos, 6 consejos para los militantes pro vida. Primero, dice ella habla desde Estados Unidos, nosotros aplicaremos la cosa, ¿no?, a nuestra situación. Acudir siempre que se pueda a la marcha por la vida de cada año. A ver, en Estados Unidos, en Washington, hay una marcha por la vida que tiene mucha potencia, que pese a que se hace en tiempo pues de mucho frío, porque suele hacerse en enero, con nieve, pues convoca a decenas de miles de manifestantes, incluso a cientos de miles de manifestantes, y además cada vez va más gente y cada vez gente más joven. Y claro, esto pues es algo que impacta mucho, impacta mucho la perseverancia de esa concentración y cada vez con gente más joven, y además se está visualizando en esa manifestación el cambio generacional, porque suelen ir también pues algunos movimientos proabortistas a contramanifestarse, y suelen ser pues muy pocos y además de gente con edad muy superior, con edad ya pues, que son del mayo del 68, para entendernos, mientras que las generaciones jóvenes van a esa manifestación pro vida, ¿no? Y esto tiene una gran fuerza en Estados Unidos, porque es un retrato de por dónde va el fenómeno social. La causa pro vida ha ganado muchos enteros en Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto traducido a nuestro caso, ¿qué? A ver, ojo, que en España, aunque por desgracia, ¿no?, pues una marcha así tan, digamos, capaz de convocar a todo el mundo pro vida, pues no está tan instituida. El 22 de marzo estaba convocada, pero claro, vino el tema del confinamiento y de la pandemia y obviamente quedó pospuesta. Pero si entráis en la página sialavida.es, si a la vida, encontraréis, bueno, pues que esa manifestación que ha sido pospuesta se nos convocará a ella. ¿Por qué este consejo de que hay que acudir y hay que estar en estas marchas? A ver, porque es que las grandes causas tienen que ser visualizadas. Es que el mundo necesita una visualización. Y a uno dirá, ya, pero los medios de comunicación ya se encargan ellos de que ese tipo de marchas no ocupen el telediario de Sevilla. Sí, eso también es verdad. Pero Dios también ya se encarga de que alguna persona concreta lo vea y su corazón quede tocado. Y bueno, pues es algo muy frecuente escuchar que en cada concentración de este estilo algún alma recibe el toque de Dios, alguien que pensaba abortar, este tipo de concentraciones siempre salvan, Dios las bendice salvando algún alma, o alguna vida, y eso es una joya, ¿no? Solo por salvar una vida tenemos que estar dispuestos a ir a Honolulu si es necesario. Entonces, primer consejo, ¿no?, de Mary Eberstadt, en estas 6 reglas para los militantes pro vida. Primera, ser perseverante acudiendo a las marchas pro vida. Hay que movilizarse, ¿no? Sería un pecado de pereza que, pudiendo hacerlo, pues ahí nos quedemos, ¿no? Segunda regla, hay que ayudar al más necesitado siempre, siempre, no solo antes de que nazca, también después de que haya nacido,
Los abortistas suelen acusar a los pro vida de que, bueno, esto solo les preocupan las personas antes de que nazcan, luego ya han nacido y no se preocupan de los pobres, ¿no? Es falso, es absolutamente mentira, ¿no? Y se demuestra cuando muchas asociaciones pro vida ofrecen apoyos y cuidados, acompañamiento y recursos a jóvenes, a madres que han dado a luz en situaciones complicadas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la asociación Red Madre. Bueno, pues que es toda una visualización como la causa pro vida no es antes de el parto. La causa pro vida es durante toda la vida, ¿eh? Toda la vida. Entonces, no hay nada como para rebatir una falsedad, eso de que a la gente pro vida no les importan los pobres, no hay nada para rebatir eso como el testimonio práctico de la vida, ¿no? Bueno, pues eso es así, ¿eh? Yo creo que está claro que nosotros amamos la vida en todos sus estadios. Por ejemplo, el de los ancianos. Por ejemplo, el de los ancianos, ¿no? Fijaros todo lo que ha acontecido, ¿eh? Y el hecho de que especialmente cuidemos de la vida antes de su nacimiento y en el último estadio no es porque lo que pase entre medio no nos ocurra, no nos importe, claro que nos importe, pero es que hay una pinza de la desesperanza y la pinza de la desesperanza está en el aborto y en la eutanasia y lo que ocurre en medio, claro que está totalmente unido, ¿eh? Pero lo que ocurre en medio está muy mediatizado por los dos extremos de la pinza, ¿eh? Si no dignificamos la vida en su inicio y en su final, difícilmente la vamos a dignificar en lo que pase en medio. Pero, insisto, el militante pro vida, aquel que es defensor de la causa de la vida, ayuda al necesitado no solo antes de que nazca, sino después. Tercera regla, buscar aliados, a veces sorprendentes. O sea, porque es que el Espíritu Santo, por aquí y por allá, mueve también los corazones y a veces la cultura, que es absolutamente, bueno, globalmente hablando, somos conscientes de que es una cultura que se ha ido construyendo, ¿no? Contra, ¿no? No únicamente al margen, sino a veces contra los valores cristianos. Sin embargo, el espíritu suscita, no está quieto en ningún momento, ¿no? Y hay que estar atentos a escuchar, pues, gemidos inefables que el Espíritu ha puesto en personas que aun no siendo creyentes están gritando, porque el corazón sufre cuando actúa contra la ley natural que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Chirría algo dentro de nosotros, ¿no? Eso que dice San Pablo, que el Espíritu grita con gemidos inefables. Bueno, eso acontece en la cultura actual, ¿eh? Por ejemplo, en este artículo que estoy comentando, ¿no? En este artículo de Mary Eberstadt, publicado en la revista First Things, ¿no? Pues allí hace referencia a cómo se dio el caso de que el famoso rapero Eminem, pues cuando publicó en el año 2017 la canción River, bueno, pues en ella hacía una referencia increíble, ¿no? Pues a cómo se culpabilizaba de nuestro niño no nacido, al que no permitimos nacer, o sea, siendo consciente de que lo que habían hecho, pues era algo muy grave, ¿no? En esa canción rapera. Bueno, después pondremos la canción y os leeré la letra, que es llamativa. O sea que, bueno, hay que estar atento para darse cuenta de que existen aliados sorprendentes muchas veces. Cuarta regla, cuarto consejo. Dice Mary Eberstadt, el cuarto es usar, o sea, sumar la moralidad del movimiento pro bienestar animal, ¿eh? A ver, esta Mary Eberstadt, a la que estoy haciendo referencia, que como he dicho al principio, pues es una estudiosa de la revolución sexual y de los desastres que ha traído. Ella es vegetariana, aunque ella dice que no cree en absoluto que ser vegetariano sea algo moralmente exigible. Lo es ella, pues bueno, pues por sensibilidad personal y punto, ¿no? Pero ella distingue entre el movimiento por los derechos de los animales,
que dice que es filosóficamente pues problemático, no aceptable, que es eso de los derechos de los animales. A ver, sin embargo dice que hay un movimiento interesante que es el que está a favor del trato justo, respetuoso a los animales, ¿no? Y que es muy interesante sumarlo a la causa provida, ¿no? Porque claro, si resulta que se ve pues como cuanto más se investiga a los animales, se ve que en ellos no pues existen tantos factores genéticos que les asemejan pues a la raza humana, aunque obviamente existe una distancia sustancial, pero obviamente en la medida en que uno aprenda a dignificar, ¿no? Dignificar lo que es la naturaleza animal, digo yo, que obviamente tendrá eso que ponerse al servicio de la causa provida, ¿no? Quien se opone a hacer experimentos absurdos en animales y en crías de animales, experimentos gratuitos y no justificados, ¿cómo va a permitir que se practiquen abortos, ¿no? Pues en criaturas humanas o células madres embrionarias y cosas por el estilo, ¿no? Aunque por cierto, siempre uno se puede sorprender, porque existe ese otro movimiento, el que decíamos, el que habla de los derechos de los animales y sin embargo no respeta los derechos de las personas. Aquí se hace referencia a cómo en una entrevista que un digital católico le hizo en el año 2008 al que entonces era líder en Cataluña del partido de izquierda abortista, un tal Joan Herrera. Bueno, pues él respondió ante las preguntas de un digital católico, decir, oiga, ¿ustedes cómo pueden estar a favor del aborto? Si al mismo tiempo pues están así hablando de los derechos de los animales, ¿no? Y él dio una respuesta que ha quedado para toda la eternidad, ¿no? Dijo él, estaríamos también de acuerdo con que los simios tuvieran derecho a abortar libremente como lo estamos con las mujeres. Esa frase, os lo prometo, la dijo. O sea, no es una broma. Esta frase la dijo, la repito. Claro, cuando le inquirieron, ¿no? Pero ¿cómo pueden ustedes estar a favor, ¿no? del aborto? Si están queriendo pues, que nadie sacrifique ningún simio, etcétera, ¿no? O sea, ningún simio ni ningún animal. O sea, ustedes no permiten sacrificios de animales. ¿Cómo pueden? Fíjate, y dijo él, ¿no? Estaríamos también de acuerdo con que los simios tuvieran derecho a abortar libremente, como lo estamos con las mujeres. O sea, esto es increíble, pero esto se ha dicho. Bueno, quinta regla, quinto consejo. Dice ella, ¿no? Dirigido a los militantes pro vida. Buscar también, igual que en este cuarto consejo ha dicho, buscar el sumar al movimiento pro vida, ¿no? Aquellos que de una manera no, como he dicho, radicalmente ideologizada y desquiciada, sino moderada, ¿no? Hablan del respeto a los animales, hacer lo propio también con el movimiento a favor del medio ambiente, porque también existe dentro del movimiento, ¿no? de respeto al medio ambiente, hay que distinguir. No conviene meter a todo el mundo en el mismo saco. No es justo. No es justo. Claro que hay una rama absurda de este movimiento de respeto al medio ambiente que dice que el nacimiento de seres humanos es el problema y que cada vez que nace un ser humano el mundo se contamina más y que la causa de la contaminación del mundo es el ser humano. Existe esa gente que dice tal cosa, Incluso yo he leído en el diario El País, recuerdo hace unos años un titular que tengo por ahí guardado, porque también era un titular de los de guardarse, ¿no? Diciendo, ¿qué tiene que hacer usted para contribuir al planeta, ¿no? Entonces decía, no compre coche de gasóleo, no tenga un hijo, o sea, eso lo decía, O sea, no compres un coche contaminante y no tengas un hijo. Y decía algunas cosas más, pero claro, me quedé flaseado, obviamente, ¿no? Cuando escuché eso. Entonces, bueno, este quinto consejo de Mary Eberstadt, dice ella, a ver, lo que está claro es que no son los hombres los que causan el problema medioambiental. A ver, sí, y los que lo solucionan, solo la humanidad puede gestionar los problemas medioambientales. Los animales no van a poder gestionarlo.
Son los hombres los que tienen la capacidad. Luego, cada vez que nace un niño, nace no solo alguien que puede contaminar, sino alguien que puede solventar el problema. Los científicos que la humanidad necesita en el futuro van a salir de entre nosotros. Matarlos en el vientre materno no va a ayudar para que el mundo venza pues ese riesgo de destrucción que tenemos, ¿no? O sea que el verdadero ecologismo, obviamente el medioambientalismo, tiene que estar con la causa provida. Y sexta, y sexta y última, porque son 6 las reglas, ¿no? O 6 los consejos que se les da a los militantes pro vida de cómo actuar. Bueno, sumar la carta del verdadero feminismo, sumar la carta de la mujer, porque es un drama el feminicidio prenatal. Eso es un drama. Es así. O sea, en el mundo existen decenas de millones de mujeres que no han nacido, hasta el punto de que hay en muchos países un desequilibrio que dificulta la paridad para que pueda haber matrimonios. Decenas de millones de mujeres que no han nacido por motivo de que, claro, pues se ha seleccionado y se ha recurrido al aborto por motivos del sexo. Por cierto, que es perfectamente legal en España el que alguien decida abortar pues porque no quiero este sexo. A ver qué ley hay que lo prohíba. ¿Dónde está? No existe tal prohibición. Aparte de que en la práctica es imposible impedirlo, porque claro, incluso aunque se dijese queda prohibido el aborto por motivo de elección del sexo, muy bien, pero yo puedo siempre alegar otra supuesta causa distinta y que no me viene bien o que no quiero, lo que sea, y quién sabe cuál es el motivo real por el que yo decido, ¿no? Si existe el derecho a decidir, pues yo ya alegaré otra causa que no sea esta, ¿no? Si es que algún día se llega que no es el caso, todavía en España por lo menos, ¿no? Se llegase a decir que el feminicidio prenatal no está autorizado, porque claro, hay una serie de preguntas que son obvias, ¿no? O sea, ¿cómo se explica que el aborto sea una causa en defensa de los derechos de la mujer cuando resulta que ha generado un gran feminicidio en decenas de millones de mujeres? ¿Cómo se explica, no? Que algo que supone que es en defensa de una causa caiga sobre nuestra propia cabeza? Obviamente estaba mal planteado desde el primer momento, como es obvio. Bien, pues bueno, pues hemos dicho 6 consejos, 6 reglas dirigidas a los militantes de Provida de Mary Eberstadt, que la resumo brevemente. Ser constantes acudiendo a las marchas pro vida, porque se tiene que visualizar que esa causa no es causa de un momento, sino que es una causa en la que hay que ser perseverantes. Segundo, ayudar al necesitado no solo antes de su nacimiento, sino después de su nacimiento, toda la vida. Buscar aliados que pueden parecer sorprendentes en el mundo de la cultura, en el mundo de la música, en el mundo de la literatura. Buscar aliados, aunque pueden parecer sorprendentes, ¿no? Cuarto lugar, sumar también la moralidad de aquellos que defienden el respeto a los animales, sumarlos. Quinto, buscar también aliados entre aquellos que defienden el respeto al medio ambiente. Y sexto, sumar a aquellos que creen verdaderamente en la causa de la defensa de la mujer, puesto que el feminicidio prenatal es tremendo, ¿no? Y es una muestra de que el aborto en realidad tiene a la mujer como la segunda víctima después del niño. Bueno, un artículo interesante que ahí lo dejo. Fue publicado en Religión Libertad, en Libertad, con el título 6 reglas para la acción provida en el siglo XXI. Las propone una experta en la revolución